Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo segmento que vamos a integrar aquí del canal. Les voy a introducir a pues la persona a la que voy a entrevistar. Voy a estar entrevistando gente todas las semanas. La primera persona que voy a entrevistar se llama Luis Castañeda. El tema general de este video va enfocado más que nada pues a la nutrición y el cuidado personal, a la superación a través de pues la alimentación, de varios subtemas que vamos a ir tocando a lo largo de este video. Muchas gracias, Mariscal. Muchas gracias, Mariscal, por tu introducción. Mi nombre es Luis Castañeda, mucho gusto para todos los que nos estén viendo después. Yo me gradué, o bueno, casi estoy graduado técnicamente de la licenciatura en Administración de Empresas aquí en la Universidad de Sonora, al igual que Mariscal. Nos conocemos de ahí, somos compañeros universitarios. Eh, Sin embargo, en esta cuarentena yo aproveché para estudiar temas de mi real interés. En este caso, me volví, digamos, algo así como un asesor en metabolismo. Sigo aprendiendo todavía, pero ya tengo algunos años dedicando por mi cuenta personal, digamos como autónomo, al estudio de estos temas porque desde hace 3 4 años aproximadamente me empezaron a interesar mucho. Entonces, hace unos meses tomé unos cursos digitales con un señor que yo admiro mucho, que se llama Frank Suárez. Este señor es de Puerto Rico, tiene su propio canal de YouTube que se llama Metabolismo TV. Les recomiendo que lo busquen y lo vean, tiene información muy útil. Y él tiene estos cursos digitales en una página que se llama Unimetap, que significa Universidad del Metabolismo, y yo estudié ahí. Pues empieza, güey, si quieres, güey. De todo lo que de todo lo que me has comentado, güey, de lo que ya has hablado conmigo, güey. Eh, Háblame un poquito, güey, sobre lo que empezaste, pues tu primera experiencia, pues me dijiste que pues empezaste en YouTube, ¿no? Y todo viendo los videos primero y ya luego te fuiste, o sea, háblame de tu transición, güey. Ok, fíjate qué bueno que lo mencionas porque yo quiero primero mencionar un poquito de en mi historia de cómo entré, digamos, yo en este mundo, ¿no? De interesarme más por la salud y por todo este aspecto del cuidado personal. Hace aproximadamente, pues que ya 4 años más o menos, a finales de 2017, por ahí en diciembre, pues nos encontramos en vacaciones de Navidad, ¿no? En vacaciones de invierno de la universidad. Y durante esta época, digamos que yo experimenté mis primeros episodios de depresión. O sea, yo padecía de depresión y al principio yo recuerdo que estaba muy asustado porque nunca había experimentado uno. Entonces, y es muy, muy feo la verdad, o sea, porque recuerdo que esa vez me sentí triste, o sea, muy triste, pero no entendía por qué y no entendía qué me estaba pasando. Y después me daban ataques de ansiedad muy fuertes que a veces no podía ni calmar. Y conforme pasaron los meses, pues yo fui investigando cómo podía ayudarme, ¿no? Y un día de la nada, mi papá me recomendó este canal de YouTube, Metabolismo TV. Y empecé a verlo y los temas me parecieron muy interesantes porque este señor te lo explica literal con peras y manzanas. Temas que parecían muy difíciles, te los explicaba de una manera muy digerible, ¿sí? Y entonces a mí me gustó eso y me gustó también que explicaba lo práctico, qué hacer para resolver algo desde el origen. No resolver nada más los síntomas de algo, sino te explica desde el origen y cómo resolverlo desde el origen también. Entonces a mí me gustó mucho todo eso, me atrapó. Y un día me topé con uno de sus videos, uno muy interesante, que de hecho el título no lo recuerdo muy bien, pero está relacionado precisamente con la depresión. Y ahí me encontré con una información muy valiosa que él decía que el azúcar, todo lo que son carbohidratos refinados y que elevan mucho el azúcar en el cuerpo, tienen mucho que ver con que una persona padezca depresión o ansiedad. Entonces ahí yo me di cuenta que la alimentación sí influye mucho, muchas veces, en el estado emocional de una persona. No por nada hay una frase muy famosa por ahí que dice somos lo que comemos. Y en parte es verdad. Yo lo comprobé de primera mano. Entonces, en este video él te da unas recomendaciones de cómo poder solucionar ese problema de depresión o al menos aminorarlo, que es lo que yo logré hacer, ¿no? Al principio. Entre los tips que él daba era uno muy importante que yo no tenía ni idea, que era consumir magnesio. Magnesio, pues todos lo conocemos, ¿no? Es un mineral
que se encuentra en la tierra y lo puedes encontrar en a lo mejor farmacias o en tiendas de suplementos. Es un suplemento que no ocupas receta para consumirlo. Vienen tabletas, en polvo, pero la gente no le da la importancia que realmente que merece, cuando en realidad este mineral es súper vital para el cuerpo humano. Tanto así que es un mineral que por naturaleza es antidepresivo y ansiolítico. Funciona mucho mejor que un medicamento para la ansiedad y la depresión. Y yo lo comprobé de primera mano. Así, sí cabe pues resaltar mucho que pues a pesar de que muchas veces pues es algo que no asimilamos a primera instancia, aunque lo podamos comentar, muchas veces es necesario que aislemos ese punto para que la gente logre entender un poco que lo que comemos nos hace una reacción y no solo en el estómago, pues, o sea, nos afecta en cómo nos sentimos, tanto física como mentalmente, en el si estamos felices, en el si estamos tristes, en el si nos da depresión, en el si queremos salir de la depresión. Y muchas veces padecemos de ciertos problemas de salud físicos causados por la reacción que tenemos a los alimentos mentalmente, o sea, no tanto o sea, si a ti te da depresión te va a empezar a repercutir en el físico, pues también, o sea, en tu salud general. O sea, la salud mental y la salud física están conectadas en un sentido en el que pues es importante cuidar para mantener un equilibrio de ambas. Eso es algo muy cierto lo que estás diciendo ahí. De hecho, yo he observado que muchas personas que son exitosas en la vida, y cuando digo exitosas en la vida no me refiero nada más en su vida financiera, sino en todos los aspectos de su vida. Ahí tienes, por ejemplo, a Tony Robbins, muy famoso. Eh, Hay muchas figuras, ¿no? Una figura que está últimamente pegando mucho en redes sociales, Carlos Muñoz, no sé si lo ubiques. Eh, es un empresario muy famoso en redes sociales. Diego Dreyfus, etc. Todas estas personas están alineados tanto física, mental y espiritualmente, a mi parecer, a lo que yo las he conocido a través de las redes sociales. O sea, se cuidan su salud física, mental y espiritual. Y cuando esos tres están alineados, yo pienso que puedes lograr cosas extraordinarias. Entonces, digamos que al menos en lo que yo he estudiado me enfoco más en el aspecto de salud física, pero los otros dos también considero que son muy importantes. Ya nomás para concluir rapidito con mi historia, yo empiezo a tomar ciertos hábitos que me ayudan. Aparte de empezar a consumir más magnesio, comienzo a tomar más agua, que mucha gente en mi opinión subestima eso que, toma más agua para sentirte bien. Y, ¿cómo tomando más agua nada más? La verdad es que sí es cierto. La diferencia es que unos creen que tomando 1 o 2 vasitos más de agua al día ya van a hacer una diferencia, y realmente hay una cantidad adecuada para cada cuerpo del agua que tenemos que tomar. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Empecé también a cambiar mi forma de alimentación, a comer menos carbohidratos, sobre todo los refinados. Por esto me refiero a galletas, papitas, pizza, todo eso lo empecé a comer, pero en menores cantidades. Y yo me di cuenta que de hecho yo era adicto, de hecho todavía a veces batallo un poco con eso de que lo sigo trabajando, soy un poco adicto al pan, a las galletas y todo eso. Cada quien tiene su adicción a cierto tipo de carbohidrato. Unos son más adictivos a la harina, otros al maíz, otros al chocolate, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a tomar estos nuevos hábitos, me doy cuenta de que mi cuerpo cada vez me pide menos dulce, o me pedía menos galletas, que yo antes comía mucho, y me empiezo a sentir mejor, y cada vez los episodios de depresión son menos repetitivos y duran menos periodos de tiempo también. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, aquí encontré un punto clave muy importante. Y eso fue cuando realmente ya me atrapó. Yo creo que esto es lo que quiero hacer realmente con mi vida. Pero ahí no había tomado todavía la decisión. Tuvieron que pasar varios años, y hasta hace unos meses realmente aprovechar el tiempo que tenía de sobra con la cuarentena y enfocarme bien en esto. Entonces, básicamente, un asesor en metabolismo, digamos que se parece a un nutriólogo, pero no es lo mismo, porque un asesor en metabolismo considera otros aspectos, no nada más la comida en sí, ¿no?
y no usamos dietas calóricas, digamos, usamos otro método, que más adelantito lo voy a explicar. Primero nada más quiero explicar rapidito básicamente qué es el metabolismo para que quede muy claro. Imaginemos que nuestro cuerpo es como un vehículo, ¿no? Un carro. Entonces, si el cuerpo es el vehículo, el metabolismo básicamente es el motor de ese vehículo. ¿Qué pasa cuando el motor de un carro no funciona? El carro no funciona, ¿verdad? Lo mismo pasa en el cuerpo. Si el metabolismo, si el motor del cuerpo está dañado, el cuerpo de una u otra forma lo va a resentir. Ya sea físicamente, mentalmente, hay distintas formas en que lo sienta. En mi caso, pues fue la depresión, ¿verdad? Entonces, básicamente el metabolismo ocurre en las células. Aquí vamos a hablar unos cuantos términos de química, no se preocupen, nada del otro mundo. Pero va a haber algunos términos así. Entonces, pues como nosotros ya pasamos por la prepa en química, como tú sabes, en las células está compuesto por varios elementos adentro de la misma, ¿no? Uno de estos elementos se llama mitocondria. Ahí, en esa partecita de la célula, ahí es donde ocurre la magia del metabolismo. Básicamente, el metabolismo es que el cuerpo, en esa mitocondria, se genere ATP. ATP, básicamente, es la energía química del cuerpo. O sea, digamos que es la expresión en que el cuerpo genera energía de una forma que se puede comprobar científicamente, ¿no? O sea, la energía química del cuerpo, ahí está. O sea, la podemos comprobar científicamente. Ese es el ATP. Entonces, este ATP, esta energía, se crea en la mitocondria de la célula. Ahí es donde ocurre el metabolismo. Ahora bien, el metabolismo, para que pueda ocurrir en la mitocondria, tiene que haber varios elementos de por medio, ¿no? O sea, tiene que haber oxígeno, tiene que entrar oxígeno a la célula, tienen que entrar los nutrientes. Los nutrientes son los que salen de la comida, ¿no? Cuando ocurre la digestión, estos se desbaratan, se descomponen y eso permite al cuerpo absorber los nutrientes. Oxígeno, nutrientes y básicamente eso es la chispa que enciende el metabolismo. Es como si la mitocondria fuera una fogata, imagínense una fogata ahí de madera, y el oxígeno y estos nutrientes fueran la chispa que enciende esa fogata. Cuando esa fogata se enciende es básicamente como si la mitocondria creara el ATP y el fuego sería el equivalente a la energía, ¿no? Entonces básicamente eso es el metabolismo. A mayor cantidad de energía, o sea de ATP, creen en las mitocondrias, creen tus células, pues mayor va a ser tu metabolismo, y entre mayor sea tu metabolismo, adelgazar te va a ser más fácil, no vas a tener problemas de sueño, no vas a padecer de depresión o de ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque el motor de tu cuerpo está funcionando como debe. Entonces, básicamente, eso es el metabolismo. Hasta aquí no sé si tengas algún comentario. Sí, mira, sí se me hace que es un tema pues muy bueno, por lo mismo de que pues es una solución, vamos a decir, como que básica que tenemos que traer todos al momento en el cual pues consumimos los alimentos. Pues muchas veces hay ciertas actividades que nosotros como personas ya damos por sentado que sabemos hacer, simplemente porque sabemos hacer lo básico. O sea, poniendo un ejemplo, por ejemplo, las personas que se meten a jugar ajedrez, pero no llegan al punto en el salir de las reglas y las regulaciones básicas, o sea, que pueden jugar pero no saben jugar, ¿sabes cómo? O sea, que tú sabes qué hace cada pieza, cómo comerte otra pieza, pero al fin y al cabo una persona que sí sabe jugar ajedrez te va a hacer el gane por completo porque sabe cómo son las jugadas. O sea, cómo hay movimientos especiales, sí. Conoce el juego, pues no solo conoce cómo jugar, pues. Y funciona lo mismo con nosotros, pues muchas veces nosotros damos por sentado no solo la alimentación, el cómo caminamos, el qué tipo de ropa usamos, y cuando en realidad pues todo tiene un origen básico de por qué hacemos las cosas. O sea, muchas veces el tipo de calzado que nosotros usamos nos puede repercutir en unos años más adelante, o igual la alimentación
que es un proceso muy riguroso de varios años, si lo vamos, o sea, si lo descuidamos durante mucho tiempo, obviamente nos va a generar un pesar que podemos decir que desde que uno empieza a sentir los factores que tú comentas, o sea, como principios de depresión, malestares físicos, malestares emocionales, problemas de sueño y todo eso, ya debería de ser una alarma roja para actuar y hacer algo al respecto y no dejar que te consuma la vida, porque en un momento de que ya te empieza a consumir un poquito más todo este descontrol, lo vas a tener un poquito más difícil y vas a requerir más cosas. Así es, exactamente, o sea, por ejemplo, yo veo niños muy pequeños ya desde primaria que ya sufren de sobrepeso o incluso obesidad y me parece muy triste porque estamos viendo las consecuencias de una sociedad que no se educa correctamente, digamos en este caso, en este ámbito, ¿no? En este ámbito de la correcta alimentación. Entonces, qué triste que pues muchos niños de tan corta edad tengan que pagar ese precio ya, por no conocer la información adecuada. Sí, muchas veces el problema general aquí entra en la educación básica que nos dan, tanto en casa como pues fuera de casa, ¿no? Lo que percibimos como niños desde que está chiquito, por ejemplo, a mí me ha tocado ahorita recientemente, pues por la cuarentena, que suben videos de cualquier cosa, y ahora la semana pasada me tocó ver un video de un niño, un bebé, ponle tú menos de 5 años, un bebé todavía está en pañales, a lo mejor tiene un año, y lo ponen junto a un tambo de esos recipientes tipo para hacer, ¿cómo se dice? Para hacer la mezcla de construcción, más o menos del mismo tamaño del bebé, y lo llenan de Nutella y dicen, a ver qué hace el bebé. Pues obviamente el niño se empieza a comer la Nutella, ¿sabes cómo? O sea, es reacción, o sea, azúcar, el olor, o el sabor, güey. Pero, o sea, no entienden los papás qué tanto estás perjudicando a tu hijo, o sea, por los niveles de azúcar y pues todos los impactos que va a tener un niño, pues de esa edad, esa cantidad de toxinas que se va a meter en exceso. Un papá obviamente no lo hace con el afán de dañar a su hijo o hija, ¿no? Eso es obvio. Lo hace porque quiere que su hijo o hija pruebe algo rico y que lo disfrute y está bien, pero creo que no son realmente conscientes del daño que le están haciendo desde tan corta edad, porque entre más temprano una persona empieza a consumir carbohidratos, pues es más fácil que se haga adicta a ellos, o sea, porque tiene más tiempo, más años de vida para acumular, digamos, para crear esa dependencia. El azúcar es una droga y eso ya está científicamente comprobado, o sea, es creo que 8 veces más o algo así, más adictiva que la cocaína. Es algo increíble si te pones a pensarlo, ¿no? O sea, porque digamos que en qué cabeza cabe realmente legalizar una droga que realmente es mucho más adictiva y que causa daños a largo plazo, muchas veces horribles, diabetes, otro tipo de enfermedades, y es legal, ¿no? O sea, lo encuentras en cualquier parte. Personas de todas las edades pueden consumirla y no se ve mal ante ojos de la sociedad porque así nos tienen impuestos, ¿sí? Mientras que una droga que es 8 veces menos adictiva, pues la considera ilegal. No estoy diciendo que legalicen la cocaína, no. Pero quiero resaltar lo que me parece impactante. Sí, por ejemplo, ahí yo te puedo comentar, o sea, te puedo ejemplificar algo que si te pones a analizarlo y lo piensas más a fondo, sí te puede hacer el ruido de que, por ejemplo, la historia de cómo inició las marcas como Coca-Cola, que al principio eran productos que no se usaban necesariamente para consumo personal. Cuando ya se empezó a usar para consumo como bebida refresquera, refrescante, o sea, la Coca-Cola no traía azúcar, la Coca-Cola traía cocaína, traía pequeñas cantidades de cocaína que era lo que volvía adictivo a este producto. Y hasta cierto punto, cuando ya la empezaron a regularizar la droga, fue cuando se hizo el cambio de cocaína a azúcar.
y que es uno de los principales problemas que trae el azúcar, que a pesar de que es muy dañina y muy adictiva, rara vez tú ves una persona que la consume sola. Rara vez es una persona que, por ejemplo, que dices, bueno, pues consume azúcar, es muy dañina, es muy adictiva, pero le está echando azúcar al café. No, no es ese sistema, pues regularmente estás consumiendo productos, como en este caso, pues el refresco de sabor y todo, que te genera un problema adicional al que te genera el azúcar. O sea, son componentes dañinos que estás ingresando en tu cuerpo, que desgraciadamente pues tú le das un trago y no te moriste, y dices, pues no me hace nada malo, sabe rico en la lengua, en mi paladar, y pues si no me hizo nada malo, ya cuando estás teniendo los problemas más adelante no los relacionas porque no son en el mismo instante. Sí, por eso ahorita mencioné que es a largo plazo, normalmente el tipo de daños que causa. Son como al principio como que invisibles, pero ya se planta una semillita ahí que puede germinar en algo muy malo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No digo que, pues ya no eliminar el azúcar y ya no comer nunca azúcar, pero realmente ser conscientes de eso, de lo que puede causar a largo plazo. Y medir muy bien lo que va a comer uno. Yo creo que uno de los temas que hay que resaltar, bueno, subtema que hay que resaltar aquí en lo que estamos platicando el día de hoy, es la medida y el control con el que hacemos las cosas. Hay que saber tener un control y hay que saber tener una regularización de qué tanto consumimos ciertos productos y qué tanto hacemos ciertas cosas. Si uno mantiene un equilibrio entre lo que hace y lo que consume, puedes llevar una vida donde pues consumes todo, o sea, todo lo que tú quieras consumir, todo lo que quieras probar, lo puedes realizar siempre y cuando tengas en consideración que la prioridad siempre va a ser el cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Si no perdemos eso de vista, podemos generar una estructura tanto de alimentación como de ritmo de vida, que ese es el problema, que muchas veces, a mi opinión, muchas veces uno de los problemas más grandes que tenemos son los ejemplos que se popularizan en la sociedad, en la cultura. Como por ejemplo me tocó recientemente también ver una entrevista de Elon Musk, que lo están entrevistando y al amigo le preguntan, oye, ¿dónde dormiste hoy? No, pues me quedé a dormir en la oficina. O sea, y tú dices, no, pues si una persona así de exitosa, que llegó a ser así de exitosa, duerme en la oficina, se queda se desvela, se trabaja en exceso, yo tengo que hacer eso para salir adelante. Y muchas veces no es necesario, pues muchas veces solo se trata de administrar bien tus tiempos y tu trabajo para tener los resultados que tú quieres, pues. Pero uno busca siempre los caminos sencillos, los caminos fáciles y ve un ejemplo y dice, si esta persona lo hizo, a lo mejor es por ese factor. Y si yo copio ese factor, si yo copio ese factor, lo repito, me va a generar los mismos resultados. Exacto, o sea, el ser humano por naturaleza tiende a, como dices, a tomar los caminos fáciles porque nuestro cerebro reptiliano, digamos así, funciona. Y eso es ya por desde hace muchas generaciones, ¿no? Ya venimos impuestos así, digamos, genéticamente el cerebro está diseñado así, porque está diseñado para que nosotros sobrevivamos. Entonces es más probable que sobrevivamos tomando los caminos, las rutas fáciles. Pero es cuando uno ya realmente tiene que tomar conciencia de, ok, ¿qué es lo que me va a dejar, digamos, un mayor desarrollo en X área de tu vida? Ya volviendo al tema, pues como te comentaba hace poco, básicamente un asesor de metabolismo, digamos que además de la comida, toma en cuenta otros factores, ¿no? Básicamente te lo resumiría en unos 5 puntos que son los más importantes, a los que yo he aprendido. El primero es la hidratación y alimentación correcta, ¿no? Ese está por default. Es decir, tomar la cantidad de agua adecuada, y para esto yo tengo desde hace unos 3 años aproximadamente ya utilizando la fórmula que aprendí con este señor en su canal de YouTube, que es una fórmula muy sencilla, es una división nada más, que consiste en dividir tu peso, si es en kilos, sobre el número 7, y eso te va a dar X número de vasos con agua.
Entonces cada vaso de agua es de 1/4 de litro nada más, es todo. Entonces si una persona que pesa 70 kilos lo divides entre 7, le da 10 vasos de agua, de cada vaso de agua de 1/4 de litro, es lo que debería de tomar al día una persona que pesa 70 kilos, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Esa es la fórmula que yo vengo usando desde hace algunos años ya y me ha funcionado bastante bien. ¿Y por qué es muy importante el agua? Así comentándote rapidito. Básicamente, si tú googleas la molécula de agua y buscas imágenes de esta molécula, te va a aparecer un Mickey Mouse. A mí me gusta verlo así porque Mickey Mouse, pues ya ves que es la cara y las dos orejas, ¿no? La cara, imagínate una cara redonda y las dos orejas más chiquitas, redondas también. Eso es una molécula de agua. Básicamente la molécula grande, la cara de Mickey Mouse, es el átomo, perdón, de oxígeno, y las dos orejas son los átomos de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? El átomo de oxígeno es más grande que las dos de hidrógeno juntas. Entonces, por lógica, el agua tiene más oxígeno que hidrógeno. Entonces, cuando tú tomas agua, lo que estás tomando en su mayoría es oxígeno. Y como mencioné hace rato, el oxígeno es la chispa que prende la mitocondria, que enciende el metabolismo y crea la energía. Entonces, el cuerpo necesita oxígeno sí o sí para crear energía y que el metabolismo funcione. Entonces, por eso es que tomar agua es vital, porque estás tomando oxígeno. Entonces, es hidratarse correctamente con esta fórmula que te digo. Y también es alimentarse correctamente. Hace un momento te mencioné que nosotros utilizamos un método diferente a los nutriólogos, que son dietas calóricas, ¿no? Este método me gusta mucho porque se adapta a cualquier persona. O sea, no es una dieta como tal, es más bien un estilo o un método de alimentación. Porque tú lo puedes adaptar para cualquier persona. No importa la edad, sexo, no importa. Entonces, básicamente, imagínate un plato redondo y lo partes en 4 partes, ¿no? Cuatro partes iguales. De estas 4 partes, 3/4 partes van a llevar alimentos que nosotros les llamamos alimentos tipo A porque adelgazan. Los alimentos tipo A, te voy a decir ejemplos rápidos, son las proteínas, como por ejemplo carne roja, carne blanca, quesos, huevo, todo eso. Nueces, almendras, que son proteínas vegetales. Incluso hay carbohidratos que tienen poca azúcar, por lo tanto no engordan, que son los vegetales, no las verduras. Zanahoria, brócoli, apio, calabaza, todo eso. Todos esos son alimentos tipo A. Y queda una 1/4 parte del plato. Esa 1/4 parte es la que vas a poner lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan. ¿Por qué? Porque cuando tú ingieres este tipo de alimentos, el cuerpo sufre de un aumento de azúcar en la sangre muy alto. Entonces eso es lo que engorda básicamente. Entonces, alimentos tipo E, por decirte ejemplos rápidos, pues dentro de los carbohidratos naturales, pues está la papa, por ejemplo, que tiene mucho almidón. El pan, las tortillas de harina, de maíz, el espagueti. Yéndonos ya a carbohidratos más refinados, pues las galletas, pan dulce, papitas, frituras, todo eso, ¿no? Todo eso son alimentos tipo E. Entonces, básicamente, este estilo de alimentación consiste en eso. Partes tu plato en 4 partes iguales, 3/4 partes van de alimento tipo A y 1/4 parte de alimento tipo E. De esa manera no te prohíbes de nada, pero comes en las porciones correctas. Esa es la ventaja, digamos. Y tú ya lo puedes hacer como tú quieras, o sea, depende de qué te guste comer más a ti. Ahora bien, esto es dentro del primer punto de hidratación y alimentación. Otro punto que tomamos en cuenta, muy importante, es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una que tenemos aquí en el cuello, ¿no? Más o menos a la altura de la garganta. Esta glándula es importantísima, no tienes ni idea, porque literalmente esta glándula es la que controla el metabolismo del cuerpo y la temperatura también. Entonces, cuando esta glándula está fallando, pues el metabolismo va a fallar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esta glándula? Básicamente, esta glándula produce una hormona, ¿no? Una hormona es una sustancia, como el agua es una sustancia, una hormona también es una sustancia. Entonces, la tiroides produce una hormona que llamamos T4. La T es por, digamos, una abreviatura de su nombre. Entonces,
produce una hormona que se llama T4. Le dicen así porque la molécula tiene 4 átomos de yodo. Entonces, esta hormona que se llama T4, con la ayuda de una enzima, se transforma en otra hormona que se llama T3. Y esta hormona nueva que se fabrica dentro del cuerpo es la que literalmente agarra el oxígeno que está circulando en la sangre y lo mete en la célula. Literalmente hace eso esa hormona. Entonces, imagínate, si la glándula tiroides no produce suficiente de esta hormona, entonces no va a entrar suficiente oxígeno a las células. No entra oxígeno a las células, no hay metabolismo, básicamente. Es así de sencillo, o sea, es una cadenita, es un caminito, nada más. Entonces, ahora bien, ¿cómo cuidar correctamente la glándula tiroides? Básicamente hay que evitar ciertas cosas. Entre las más importantes que hay que evitar es el fluoruro. El fluoruro es ese mineral que se encuentra en la pasta dental, por ejemplo, que todos usamos. Hay que intentar, digamos, comprar pastas que no tengan fluoruro o flúor, de preferencia. Sí las hay. A veces son un poco más caras, pero la verdad valen la pena a largo plazo. Entonces, otra cosa muy importante que hay que evitar es la soya. La soya tiene una sustancia que se llama goitrógenos. Estos goitrógenos atacan la glándula tiroides e inhiben sus funciones, o sea, la suprimen. Entonces, por ejemplo, en Japón, muy interesante, dato curioso, los japoneses se inventaron un método de fermentación. Fermentan la soya y durante este proceso esos goitrógenos se destruyen. Entonces ya pueden comer la soya sin problema alguno. Ya no daña la tiroides. Sin embargo, la soya que compramos aquí no es el mismo caso, no es procesada, industrializada y conserva esos goitrógenos, esa sustancia dañina para nuestra glándula tiroides. Entonces, por eso, al menos de este lado del charco, hay que evitarla. Sí. Y el error más común que cometemos, o digamos, sí, lo más común que consumimos que daña la glándula son los aceites poliinsaturados. Los aceites poliinsaturados son simplemente los aceites que usamos para guisar comida. Que el de cártamo, que el de soya, que el vegetal, que el de girasol. Y nos venden la idea en la televisión mediante su mercadotecnia que son aceites sanos cuando realmente no lo son. Todos esos aceites poliinsaturados son fatales para la salud. Aparte de que dañan la glándula tiroides, también aumentan el colesterol. Entonces, son malísimos. Malísimos. Lo correcto es guisar la comida con aceites saturados. Los ejemplos más comunes son el aceite de coco, el aceite de aguacate. También pueden usar mantequilla. De hecho, es preferible usar mantequilla si el plan no tiene ningún aceite que guisarla con un aceite poliinsaturado. También pueden usar aceite de oliva, pero que de preferencia sea extra virgen. Esos son los que les podría recomendar. Entonces, evitando al menos esas 3 cosas que son las más comunes. El fluoruro en la pasta dental. Pues la soya tengo muchos conocidos que la consumen bastante seguido. Y los aceites poliinsaturados que todo el mundo usa para cocinar. Con que evitemos esas 3 cosas ya estamos ayudando bastante a nuestra glándula tiroides a que recupere un mayor porcentaje de su función. Ahora bien, la glándula tiroides, bueno, olvídalo. Iba a decir algo que no viene mucho al caso. El tercer punto que tomamos en cuenta también es uno muy interesante que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché por la primera vez, que se llama hongo cándida. El hongo cándida resulta que es un hongo que todos ya traemos adentro. Ya todos cuando nacemos ya lo traemos, es imposible deshacerse de él porque ya nacemos con él. La diferencia es que cuando nacemos este hongo es muy pequeñito y se encuentra nada más a la altura del ombligo más o menos, ahí está ese hongo, pero es pequeño y está ahí por algo, ¿no? Tiene sus funciones. Sin embargo, conforme pasan los años y nos vamos alimentando de manera incorrecta, vamos creando un ambiente adecuado para que este hongo se vaya expandiendo en nuestro cuerpo y vaya creciendo. Con ambiente adecuado me refiero a que el cuerpo está, digamos, muy ácido, con un pH muy ácido. El cuerpo se pone muy ácido cuando
hay mucha azúcar en el cuerpo, o sea, cuando comemos muchos carbohidratos. Si se fijan, siempre volvemos a lo mismo. Los carbohidratos y carbohidratos refinados en exceso son malos. Eso quiero que les quede muy claro, son lo peor. Entonces, cuando nuestro cuerpo va creando este ambiente favorable para que el hongo crezca, pues este hongo es un parásito, entonces se aprovecha para crecer mucho cuando uno se enferma o cuando uno se siente, digamos, emocionalmente deprimido, pues este hongo se aprovecha pues de esas debilidades y es cuando más crece. El órgano principal que ataca es el hígado, porque ahí es donde en nuestro cuerpo se concentra la mayor cantidad de hierro. En nuestra sangre hay hierro, ¿no? Por eso la sangre es roja, porque refleja el color rojo. Entonces, en el hígado se concentra la mayor cantidad de hierro y es el órgano donde más anida este hongo, digamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las maneras de eliminar este hongo, digamos que, pues, como les digo, no se puede eliminar porque ya nacemos con él, pero digamos eliminar el exceso de hongo cándida que alguien tiene en el cuerpo. Hay varios fungicidas naturales, por ejemplo, el ajo es uno, el aceite de coco, de hecho, es otro. Pero lo mejor es alimentarse e hidratarse correctamente. Así poco a poco el hongo lo van a ir eliminando. Entonces, ese es el tercer punto, ¿no? El cuarto punto es el sistema nervioso. Miren, para no hacer el cuento largo, básicamente nuestro sistema nervioso, que es el que controla todos los demás sistemas, se divide en dos: el acelerado y el pasivo. Así les llamamos nosotros. En los términos originales o en los términos médicos se les llama simpático y parasimpático. Nosotros les vamos a decir acelerado y pasivo, más fácil. Entonces, nuestro sistema nervioso, unos tienen mayor tendencia al pasivo y otros tienen mayor tendencia al acelerado. Eso depende ya de la genética de cada quien, de su herencia genética. Entonces, para una persona que tiene un sistema nervioso acelerado, es malo comer mucha comida con grasa. ¿Por qué? Porque la grasa acelera más, inquieta más todo el sistema nervioso. Entonces, eso causa que el desbalance, que se desbalanceen los dos sistemas y debe haber un balance, ¿sí? Lo mismo pasa con el sistema nervioso pasivo. Se pone demasiado pasivo cuando el cuerpo le falta que ingrese grasa al cuerpo. Es decir, en pocas palabras, alguien que tiene un sistema nervioso pasivo necesita comer más comida con más grasa, más carne roja, más quesos con grasa, etc. Y una persona con un sistema nervioso acelerado tiene que comer más carne blanca, más pescados blancos, quesos bajos en grasa, yogur bajo en grasa. Entonces aquí es donde la alimentación que mencioné hace poco, ahí es donde se adapta dependiendo del sistema nervioso de cada quien, ahí tú la tienes que adaptar. En mi caso, yo tengo un sistema nervioso acelerado, entonces por eso evito comer mucha carne roja o comida con mucha grasa, porque eso me facilita que me den ataques de ansiedad, por ejemplo, porque me siento más inquieto. Y yo antes no comprendía por qué, y ahora comprendo que es porque yo antes, de hecho, también comía mucha carne roja. Antes en mi casa se preparaba mucha carne roja, que chilorio, chuletas, etc. Y muchas veces me sentía como muy inquieto y no entendía por qué. Después comprendí que era por eso. Mi sistema nervioso estaba sobreexcitado, sobreacelerado. Y por eso muchas veces tenía ataques de ansiedad también. Ok. Otro de los puntos muy importantes que hay que mencionar. Ya mencionamos la glándula tiroides, los sistemas nerviosos. Ya mencionamos la alimentación y la deshidratación. Sí, mira, también quiero mencionar sobre lo que me has comentado. Que pues yo considero que es algo importante también que resaltar que cualquier cosa, el cuerpo, al igual que todos nosotros, somos personas que estamos en constante cambio. O sea, es raro que tengamos algo pues muy regular, vamos a decir, más cuando se refiere a cómo reacciona nuestro cuerpo a alimentos diferentes o a la misma alimentación que estamos tomando. Y muchas veces eso también puede ser un foco rojo que nosotros tenemos que pues estar cuidando. El no dar por sentado que si nos da ansiedad a algo o si reaccionamos de una manera negativa a algo es algo normal. Muchas veces pues puede estar relacionado por nuestro ritmo de alimentación también. O sea, es muy importante pues el saber hasta dónde conoces tu cuerpo. Porque muchas veces
nos quedamos con la información básica que recibimos y, por ejemplo, a mí me pasó que yo hasta, pues, hace pocos años yo viví pensando que era un tipo de sangre diferente al que soy. O sea, y es información que a lo mejor tú te quedas, no, pues no me afectó en nada vivir equivocado, pero pues me pudo haber afectado si hubiera necesitado ese tipo de datos, pues. Y la verdad es algo que, por lo que todas las personas pecamos, pues, por, vamos a decir, ignorancia en ciertos temas que tomamos muy generales y no le dedicamos el tiempo necesario ni la importancia necesaria para el cuidado correcto de nuestras personas. Sí, es verdad. De hecho, hoy en día pues vivimos en la era del estrés, ¿no? O sea, todo está tan acelerado. La tecnología, yo siempre lo he pensado, es un arma de doble filo. Porque ahora todo está más rápido, todos los procesos se agilizan, pero eso al mismo tiempo hace que nuestras vidas también sean más aceleradas. Y muchas veces no nos damos el tiempo de parar un poco y ver, hey, ¿qué onda con mi vida, no? O sea, y eso también nos puede generar estrés. De hecho, precisamente ese es el último punto que quería tratar, el punto del estrés, que también lo tomamos en cuenta. Porque muchas personas pues dicen, ay, es que qué estrés. Pero es importante ubicar los tipos de estrés, ¿no? Porque hay diferentes. El más común de todos, obviamente, es el estrés, digamos, el emocional, ¿no? El que, cuando te sientes estresado por alguna situación por la que estás pasando, ¿no? Ya sea problemas en casa, con la familia, en el trabajo, con la pareja, X situación que se te presenta, que te hace sentir incómodo o que le das muchas vueltas y te preocupas demasiado. Ese es el estrés que todos ubicamos, ¿no? Normalmente. Pero hay otros tipos de estrés. Está el estrés alimenticio, porque realmente comer mal estresa el cuerpo. Si no comes de la manera correcta, dependiendo de tu tipo de sistema nervioso y dependiendo, o sea, de si comes muchos carbohidratos también, si abusas de los carbohidratos, todo eso estresa el cuerpo y a eso se le conoce como estrés alimenticio. Pero no lo tomamos en cuenta porque la mayoría de las personas no tienen esta información, lamentablemente. También está el estrés por falta de sueño, está el estrés por deshidratación también, o sea, estar deshidratado también le genera estrés al cuerpo, aunque uno no se dé cuenta. Si una persona no está acostumbrada a tomar tanta agua, puede que su cuerpo esté estresado durante mucho tiempo, pero no se da cuenta porque ya está acostumbrado así, y eso es muy peligroso, o sea, acostumbrarse al estrés puede ser peligroso porque todo el tiempo estás estresado, pero estás tan acostumbrado, tan acondicionado a estar estresado que ya no distingues cuando realmente lo estás y cuando no. Entonces hay que ser muy conscientes de eso también. Hay varias técnicas que yo personalmente he utilizado y que sí me han funcionado para, digamos, para combatir el estrés, más que nada. La más sencilla, y estoy seguro que muchos ya la han escuchado en muchas partes, pero es verdad, es la respiración profunda. Respirar profundo sí ayuda a que sí te desestresa porque respirar profundo activa el sistema nervioso pasivo. Y el sistema nervioso pasivo es el encargado de que el cuerpo esté tranquilo y relajado. El sistema acelerado es el otro lado de la moneda, ¿no? Es el lado del sistema pasivo que precisamente hace que una persona se estrese, pero con el propósito de que esté atenta y tensa, ¿no? Se supone que estamos diseñados así para combatir amenazas. O sea, cualquier cosa que el cerebro considere una amenaza, se activa el sistema acelerado. De hecho, el estrés, químicamente hablando, pues se genera con una hormona también. Ya dijimos que una hormona es una sustancia que se llama cortisol. Atrás, aquí en los riñones, arribita de los riñones tenemos dos glándulas pequeñas que se llaman adrenales. Ahí es donde se produce el cortisol. Cuando una persona se estresa, esas glándulas producen cortisol y ese cortisol hace algo muy curioso. El cortisol le ordena al hígado de la persona que libere glucógeno a la sangre. El glucógeno no es otra cosa más que glucosa acumulada en el hígado. El hígado siempre tiene una reserva de glucosa porque gracias a eso es que si una persona durante varios días no come, no se muere por esa reserva de azúcar que tiene en el hígado. Entonces, cuando el cortisol le dice, oye hígado, libera el glucógeno a la sangre, entonces libera el glucógeno, que es el exceso de glucosa almacenada, entonces sube el azúcar en la sangre, sube la glucosa, y esa glucosa
es lo que provoca que después la gente engorde. Entonces sí es cierto eso que el estrés engorda. Hay una formulita muy sencilla que es la que forma la grasa. Glucosa más insulina es igual a grasa. Así es como se forma la grasa corporal, no hay otra forma. Entonces, cuando, ya sea porque comamos muchos carbohidratos, o ya sea porque nos estresemos, o por X o Y situación, cuando en el cuerpo se eleva mucho la glucosa, que es el azúcar en la sangre, el páncreas es el encargado de producir insulina. La insulina es la hormona que se encarga de esa glucosa meterla a las células para que las células la utilicen. Pero ¿qué pasa? Si hay un exceso muy grande de glucosa y ya no cabe más glucosa entre las células, ese exceso de glucosa que queda en la sangre, junto con el exceso de insulina que también queda en la sangre, se combina y es lo que crea la grasa corporal. Así se fabrica la grasa corporal. Entonces, ¿cuál es el factor clave para que una persona pueda adelgazar o deje de engordar? Pues es bajar los niveles de glucosa y de insulina en el cuerpo. Y eso nada más se va a lograr bajando los niveles de estrés, bajando los niveles de consumo de carbohidratos. Esa es la clave realmente. Pues más que nada estos serían los temas que tocamos en este video. Lo importante que es que uno pues tenga un cuidado correcto de su alimentación, de su cuerpo, del estrés que le suministras a este mismo cuerpo, para cómo repercute en tu día a día y en tu misma salud cada uno de los alimentos que consumes. Es muy importante pues tenerlo regulado, tanto las actividades físicas como la cantidad de estrés y cantidad de grasas que consumimos, los carbohidratos, y lo nutritivo también, como es el agua que consumimos y también las proteínas que ingerimos en nuestro cuerpo. Es importante mantenernos equilibrados para poder tener una salud pues adecuada para nuestro ritmo de vida y poder vivir plenos. Muchas gracias, Mariscal, por este espacio. Esto sería todo por nuestro capítulo de hoy. Los espero pues en próximos capítulos. Dejo mis redes sociales aquí adelante. Igual dejo las redes sociales de Luis Castañeda para cualquier duda, si se quieren acercar con él, que los puedan atender. Y nos vemos después.